Hola, ¿cómo les va? Soy Julia Buenaventura, bienvenidos a mi canal y seguimos con esta serie de 16 artistas, 16 semanas recorriendo el siglo XX en América Latina. Vamos para la quinta artista, es Anita Malfatti y es otro monstruo del dibujo y de la pintura, esta vez en Sao Paulo, Brasil. Ustedes me dirán, bueno Julia, pero dices que todos son monstruos, pero de verdad que cada vez que preparo uno de estos videos me quedo admirada de nuevo, ¿no? De nuevo, de la capacidad que tienen estos, primero, pues estos muchachos de primera mitad del siglo XX, del albor del siglo XX, y bueno, vamos así con todos, entonces, por eso los estoy llamando monstruos. Y Anita Malfatti es la que llega a Brasil en 1917, después de haber estudiado en Berlín y en Nueva York, con un montón de cajas, en donde trae dibujos y pinturas, y va a abrir el modernismo en Brasil. Eso no es poco. Además, porque es una muchacha llega a 28 años. No va a ser fácil. Van a aplastarla sistemáticamente, te van a ir contra ella. Entonces, bueno, hay un artículo de 1951 que lo pueden consultar en el ICA, ¿sí? De Houston, que es un trabajo extraordinario donde están los documentos de arte latinoamericano del siglo XX. Hay un artículo no es un artículo, es una conferencia que Anita Malfatti da en la Pinacoteca de Sao Paulo en 1951. Ella ya va para los 60 años y ahí rememora su periplo artístico y sus dos escuelas, la de Berlín y la de Nueva York, y lo que fue después la llegada a Sao Paulo y la Semana de Arte Moderna, que es en 1922. Este artículo es increíble y se llama La llegada del arte moderno a Brasil. Sí, y pues la llegada del arte moderno a Brasil es Anita Malfatti llegando con sus pinturas. En 1913 ya había habido una exposición de arte moderno que es la de Lázaro Segal. Sí, Lázaro Segal, aquí tenemos un dibujo de él, es un dibujante extraordinario. Él viene de Lituania, sí, llega a Sao Paulo y pues miren esta pintura, el primer periodo de Lázaro Segal es absolutamente interesante, esta primera década del siglo XX, y él expone en Sao Paulo, pero no causa esta conmoción que causa Anita Malfatti. Yo pienso que hay algo ahí en este aplastamiento deliberado de Malfatti, algo de machismo, sí, habría que discutirlo, y el crítico que la va a aplastar, sí, es Monteiro Lobato. Es tan terrible el artículo que Monteiro Lobato escribe sobre Anita Malfatti que ya había vendido 8 lienzos, y van y se los devuelven y le exigen que devuelva la plata. Y eso va a destruir a Malfatti, va a ser muy, muy difícil. Pero ya vamos a ver el artículo de Monteiro Lobato. Primero, vamos por digamos, el recorrido de Malfatti, que es, no sé, a mí me deja muy pensativa. Anita Malfatti es una niña que nace con la mano derecha deforme, ¿sí? Y aprende a pintar. Ella quiere ser artista desde chiquita, pero no sabe si quiere ser música, si quiere ser dibujante, no sabe qué hacer. Y ella le escribe en una carta a un amigo lo siguiente. Ustedes ven aquí la estación de Barrafunda. Ella es hija de una madre estadounidense y de un padre italiano. El padre va a morir cuando Malfatti es bastante joven, y ellos no son una familia con mucho dinero, no son una familia con mucho dinero. Ya vamos a ver por qué Anita Malfatti puede ir primero a Berlín, ¿no? A atravesar el océano y después a Nueva York. Y viven en Barrafunda, cerca de Barrafunda, en Sao Paulo. Cerca de Barrafunda es cerca de la estación de tren. Entonces dice Anita Malfatti en esta carta al amigo: tenía 13 años y sufría porque no sabía qué camino tomar en mi vida. Nada me había revelado la profundidad de mi sensibilidad. Decidí entonces someterme a una experiencia extraña, sufrir la sensación absorbente de la muerte. Pensé que en una emoción fuerte que me acercara violentamente al peligro me daría el desciframiento definitivo de mi personalidad. Y mira lo que hice.
Nuestra casa estaba cerca de la estación Barrafunda. Un día salí de casa, até mis trenzas con fuerza, me acosté debajo de los durmientes y esperé a que el tren pasara por encima de mí. Sí, o sea, se acostó así se acostó al lado de los durmientes del tren, se acostó debajo de las ferrovías y esperó que el tren pasara por encima de ella. Sí, fue algo horrible e indescriptible. El ruido ensordecedor, el desplazamiento del aire, la temperatura sofocante me dieron la impresión de delirio y locura y vi colores y colores, marcando el espacio, colores que me gustaría fijar para siempre en la retina encantada. Fue una revelación. Volví decidida a dedicarme a la pintura. Eso lo hace Anita Malfatti a los 13 años, o sea, no me imagino un alambrito que salga del tren, o sea, ya no tendríamos ninguna Anita Malfatti. Y bien, pues he buscado el tren, esto es 13 años, es 1902, y he buscado el tren y pues aquí les muestro una imagen. Anita Malfatti decide ser pintora, ella no tiene ningún chance de ir para Europa a estudiar pintura, y ahí está en la casa de unas amigas y la mamá de una amiga le dice, Anita, vamos a ir, voy a llevar a mis hijas a Berlín a terminar sus estudios de música. ¿Por qué no vas con nosotros? Y Anita Malfatti pues le dice, sí, claro, y se va a la casa a hablarle a una tía, a decirle, tía, ayúdeme. Sí, convence a mi mamá, convence a la mamá y una semana después está en un barco rumbo a Europa, sí, y rumbo a Berlín. En Berlín, bueno, es interesantísimo el periplo de Anita Malfatti por Berlín y por Nueva York, porque ella no se conforma con la escuela en que está. O sea, en Berlín comienza a estudiar dibujo, sí, con un profesor, y de repente va a una exposición que llama su atención. O sea, ella dice, la descripción de la exposición es hermosa, los colores, parece que tirara de la pintura y cayera en el lienzo. ¿Qué es esto? Y entonces ella ve esta exposición y dice, no, tengo que buscar esa escuela, ¿dónde está el tipo que hace esto? Y llega a la escuela de Lovis Corinth, sí, que es su primer maestro. Les voy a mostrar solo un cuadro de este tipo. Es un pintor bastante reconocido en Alemania, lo pueden buscar por internet. Bien interesante porque pues es un tipo de pintura, es como un posimpresionismo con trazos de Rembrandt. ¿Sí? Entonces ustedes, posimpresionismo barroco, no sé. Tiene cosas muy interesantes. Les muestro este buey sacrificado. Rembrandt tiene uno bastante parecido. Sí, y miren los colores, miren la pincelada, miren acá como imagínense a Anita Malfatti en 1912 viendo esto. Sí, ella queda chocada y se va a la escuela de este tipo, y en la escuela ella solamente hace dibujos y dibujos y dibujos, y en un momento Corinth se le acerca y le dice, pero ¿por qué no usa tintas? O sea, ¿por qué no se va al óleo? Y Anita Malfatti le dice, ¿de verdad yo puedo? Y le dice, sí, claro, y primero no me toca aprender a dibujar con toda la técnica. Y el tipo le dice, usted ya sabe dibujar. Y entonces Anita Malfatti se va, compra los óleos y comienza a pintar y comienza a desarrollar su estilo. Este es un momento muy importante, ¿sí? Comienza a desarrollar su estilo. Y Anita Malfatti es sobre todo dibujante, ya lo vamos a ver. Corinth le dice, en un momento le dice a Anita que un lienzo está muy bueno, se lo lleva a exponer en una muestra de cuadros, pero no lo puede exponer como de Anita Malfatti porque ella es muy joven y pues en ese tiempo había muchos protocolos, entonces los pone como anónimo y se roban el cuadro. ¿Sí? Ella dice, es mi primer éxito anónimo. Y este tipo les dice a los estudiantes, hagan un grupo y váyanse a Colonia, que hay una exposición. Y se va un grupo de estudiantes a ver una exposición en Colonia, ¿sí? Que va desde Delacroix, Cézanne, Renoir, los fauvistas, y llega hasta Picasso. O sea, en 1910 se va este grupo de alumnos, ¿sí? Y este profesor es increíble, pero es Anita Malfatti la que lo busca.
O sea, es muy interesante cómo ella de 20 años tiene esta decisión de buscar a los que son. Y en este momento ella aprende a dibujar, ¿sí? Pero a dibujar con fuerza. Si ustedes ven los dibujos de Anita Malfatti, van a ver la fuerza en el trazo, van a ver cómo maneja el carboncillo, van a ver que es un dibujo no de muñeca, no de manito, es un dibujo de brazo, ¿sí? Y bien, ella aprende esto, se devuelve antes de la Primera Guerra a Sao Paulo, llega a Sao Paulo, está pocos meses y la familia le dice, pues usted ya tiene esta experiencia, váyase a seguir estudiando, y se va a Nueva York. Fíjense que se salva de la Primera Guerra Mundial y se va justamente a Nueva York, que es una mujer, es una muchacha muy, muy lúcida. Se va a Nueva York, donde están refugiados los surrealistas, donde está Breton, donde van a salir como el primer grupo de artistas de París huyendo de la guerra. ¿Sí? En Nueva York nuevamente pasa lo mismo. Anita Malfatti se mete a Art Student League, ¿sí? Y de ahí comienza a buscar una escuela independiente y se mete a School of Art de Homer Boss. ¿Sí? Homer Boss es un tipo que no hay mucho de él, encontré por ahí un catálogo, muy poco. Él le compra la escuela a otro señor que es Henry, le compra la escuela y la escuela es independiente. Les muestro los dos edificios, ¿sí? El uno y el otro. Uno queda al lado del Central Park, el otro queda en el Bajo Manhattan, así bien en Broadway 66. Y en esta escuela, Anita Malfatti aprende que es ser artista, que es algo maravilloso. Miren, la escuela, solamente les digo una cosa, había un cofre en la escuela, sí, para echar la plata. O sea, a uno le cobraban cuando uno tenía plata, ¿no? Sí, le cobraban cuando tenía el alumno plata con que pagar. Y entonces hay un cofre donde todo el mundo paga. Sí, pero ese cofre, si alguien necesita plata, puede sacar del cofre. Sí, y un día el secretario de la escuela, ¿qué es este? Y miren el dibujo de Anita Malfatti, del secretario de la escuela. Miren la corbata, miren el trazo de aquí, la quijada, miren las gafas, ¿no? Y miren cómo él lo está mirando a uno. Hacer un dibujo como este no es fácil, dibujantes, ustedes saben. Sí, el trazo de la línea, el tipo sentado, ¿no? Y bien, este tipo le dice a Anita Malfatti, usted se ve muy mal, usted necesita plata, no sea tan orgullosa, coja el cofre y cuando tenga, paga. Cuando tenga, devuelve, o si no tiene, pues no devuelve. Y Anita Malfatti, con una vergüenza infinita, coge el cofre porque no le han mandado plata de Sao Paulo, no tiene con qué vivir. Esa escuela era la escuela de los estudiantes independientes de Nueva York. ¿Sí? Miren el edificio ardió en llamas en los años 30. ¿Sí? Por favor, ayúdenme. Creo que es el mismo edificio en Broadway 66 donde alquiló un apartamento, pues un estudio, ¿sí? Duchamp, ¿sí? En el principio de la década de los 10. Y en esa escuela, independientemente de que haya alquilado un apartamento o no, él iba a esa escuela a pintar, sí, en su periodo, en el periodo de Desnudo Bajando Escaleras, sí, un poco después. Él iba Juan Gris, e iba Isadora Duncan, que es pues la bailarina, sí, coreógrafa, la que abre la danza contemporánea. Sí, e iba el hermano, Isadora Duncan además le había comprado unos cuadros a Duchamp que después se perdieron. El hermano dictaba clases de dibujo y a veces hacía coreografía. Y los modelos eran los bailarines de Isadora Duncan que estaban preparando para tener una obra. Entonces ustedes se imaginan esta escuela. O sea, y pues claro, o sea, la escuela era una locura y el Homer Boss que decía lo más importante es que los artistas tengan inspiración, sepan hacer, sí, vayan haciendo, claro, que tengan clases de dibujo, todo eso, pero son independientes, fuera del academicismo. Y Homer Boss cogía
y se los llevaba cada verano, 2 meses, a ¿cómo se llama? A un pueblo de pescadores donde cultivaban langosta y siempre estaban con niebla y había un faro que, dice Anita Malfatti, sonaba todo el tiempo para que los barcos no se estrellaran contra los peñascos, contra los acantilados. Sí, y el tipo se los llevaba a pintar en la mitad de la niebla, o sea, los cogía y se llevaba a estos muchachos 2 meses a vivir en una cabaña, comiendo langosta con pez, sí, y a pintar al aire libre, ahí en mitad de la niebla, y entonces, claro, bailaban por la noche con los otros de Isadora Duncan, con los coreógrafos, o sea, y se la pasaban hablando de arte. Entonces eran 2 meses extraordinarios y miren el faro. No, miren el faro, aquí claro, ya es una muchacha, sí, que ha visto a Van Gogh, sí, miren la pincelada, miren los colores, miren la autonomía del color, ha pasado por Alemania, miren esta ola, cómo se está reventando. Esto es en el pueblito ese al lado de Nueva York, donde los llevaba Homer Boss, ¿no? Y Homer Boss, Anita Malfatti hace una digresión sobre que es un maestro de arte. Maravillosa, no diciendo, bueno, los mejores pintores también a veces no son los mejores maestros. Sí, Homer Boss no tenemos nada de la obra de él, pero la escuela de él fue un centro en el periodo de la Primera Guerra Mundial, cuando todo el mundo está refugiado en Nueva York. Sí, miren, bueno, los peñascos, sí, y aquí esto que obviamente... O sea, aquí obviamente se trata de una pintora que ha visto a Van Gogh, que ha visto el expresionismo alemán, que ha visto a Munch, sí, y esto que les estoy mostrando son paisajes, pero el lado fuerte de Anita Malfatti es el dibujo humano y el retrato humano, el dibujo que es pintura. Ya no se diferencia entre dibujo y pintura, el dibujo hace la misma pintura, que esa es la revolución del siglo XX. Uno no dibuja y después se rellena, ¿sí? Uno no dibuja y después pinta, uno pinta mientras va dibujando, ¿sí? El pincel va dibujando y va echando la pintura, no hay una cosa y después la otra, no se puede rellenar. Entonces, bueno, esto es retratos de Anita Malfatti. Miren, esta es cabeza de mujer, sí, fíjese el cuello, la línea del cuello, es una cosa sorprendente. Miren la fuerza y miren la rapidez con que lo hace Malfatti. Estas que deberían ser las bailarinas son las modelos de la escuela. Sí, miren que son bailarinas de los años 20. Es que es impresionante el trazo, cómo comienza a echarle color a estos dibujos. Miren esta, la amiga, carboncillo sobre papel. Sí, estos, nuevamente, los trazos, la rapidez, cómo maneja el carboncillo y estos desnudos masculinos, que claro, pues en la escuela, claro que tenía que haber desnudos masculinos, pero esta niña llega a Sao Paulo en 1917 con desnudos masculinos para presentar una exposición. O sea, si a Débora Arango la mataron aquí por pintar a las amiguitas desnudas, o sea, ustedes se imaginan que una muchacha llegue a una ciudad como Sao Paulo a presentar desnudos masculinos, no sé. En la crítica de Monteiro Lobato, es Monteiro Lobato el que abre toda esta crítica. Anita Malfatti, él dice, la crítica hay que leerla. Siempre se dice, Anita Malfatti fue aplastada por Monteiro Lobato. Pocas veces se lee el artículo que escribe Monteiro Lobato, ¿sí? Que es bien interesante leerlo porque no es un artículo contra Anita Malfatti, es contra todo el arte moderno. Sí, dice, seamos sinceros, futurismos, cubismos, impresionismos y tutti quanti no pasan de otros tantos ramos del arte de la caricatura. Sí, ese espíritu de Monteiro Lobato vuelve a aparecer en Avelina Lesper, vuelve a aparecer de tanto en tanto. Sí, y él dice, tengamos el coraje de no ser pedantes. Aquellos gatafuños, aquellos garabatos, no son una figura en movimiento, son, esto sí,
pedazos de carboncillo en movimiento. Y ahí Monteiro Lobato da en el clavo. Miren estos dibujos, son pedazos de carboncillo en movimiento. Uno ve el desnudo masculino acá, pero sobre todo ve el carboncillo, ve la mano, ve la calidad de la línea de Malfatti. Y miren que esta calidad de la línea es impresionante porque se ve cuando el carboncillo se acuesta, cuando se levanta, es como si estuviera tocando un arpa. O sea, hay calidad en colocar, ¿sí?, el trazo. ¿Sí? La calidad del trazo es, bueno, es imprescindible en un dibujante. Y claro, es el carboncillo, pero esto que dice Monteiro Lobato no es uno lo ve en los dibujos desde Miguel Ángel hasta Rembrandt. O sea, uno ve calidad de trazo y claro, uno no ve la cosa, uno ve el carboncillo. Porque si para ver la cosa, pues para eso tenemos la cosa. No, para eso tenemos la cosa. Entonces, miren esto, donde ya le está echando, bueno, color. Sí, miren este desnudo. Es un bailarín ruso, o sea, más porque, bueno, había otra escuela rusa que venía a la escuela de Malfatti también. Miren el fondo. No, nuevamente, el trazo es más importante que cualquier cosa. Y aquí vamos, hombre de 7 colores que le pone estas, esto me parece muy raro que sea 1915 con estas hojas como de plátano. Sí, en Nueva York, no sé si era una coreografía. Sería muy interesante ver las coreografías que se estaban haciendo en el Metropolitan en este momento y el trabajo de Malfatti. Y bueno, la obra pictórica. O sea, de 1915 y 1916 tenemos los lienzos importantes de Malfatti. Son 2 años en esta escuela en donde ella produce el pico. Sí, y miren la estudiante rusa, miren el color y qué pena, miren la mirada, no, la mano sobre el pupitre, no, y el color de atrás. Sí, el japonés de 1915, no, la rapidez nuevamente del trazo, el fondo, no, la quijada y por ahí pasó el fauvismo. O sea, Anita Malfatti practicó el fauvismo, el tipo, la cara del tipo está verde, ¿sí? Y eso lo va a sacar acá en Mujer con cabellos verdes, ¿sí? Esta vieja, acá, el sobre todo que tiene, ¿no? La silla roja, la composición cromática y nuevamente la destreza en el trazo. Aquí voy rápidamente por los Anita Malfatti, ustedes pueden parar porque esto es una delicia, o sea, hicieron una retrospectiva en el Museo de Arte Moderno en 2000, claro, en 2017, para conmemorar los 100 años de la exposición. No, eso era una locura, tener a Malfatti era realmente conmovedor, una pintora única en el panorama latinoamericano. ¿Sí? Y miren esta, la estudiante de 1915, reparen en la falda, cómo Anita Malfatti consigue hacer el paño de la falda con estos trazos, y uno sabe la textura. Yo les pregunto, ¿qué textura tiene esto? Ustedes saben. Sí, miren la diferencia de la textura entre la blusa y la falda, ¿sí? Y el hombre de amarillo. Aquí les traigo también la estampilla que se hizo en Brasil, me encantan las estampillas. Sí, y el hombre de amarillo tiene una historia muy linda. Ella abre su gran exposición. Sí, ella llega con los lienzos, la familia le dice que qué es esa porquería que ha traído. El tío que la había apoyado quiere romper los lienzos con el bastón. Sí, ella la convence di Cavalcanti, que va hasta su casa y le dice: ¿qué es esto maravilloso que usted trajo? Y esta es la convence de hacer la exposición. Ella la hace, vende los cuadros, después se los devuelve por el comentario de Monteiro Lobato, y está muy triste en la exposición, está muy triste, ya han pasado los días, ella va todos los días para ver que no le rompan las telas, ¿sí? Y llega un muchacho y se ríe, y se ríe, y se ríe, y ella dice: ¿pero qué se ríe este imbécil?
o sea, ya es suficiente, y él se va y después vuelve, él se ríe y no dice nada, se va y después vuelve, y ese es Mario de Andrade. Yo estudiaba en la biblioteca Mario de Andrade de Brasil, era de São Paulo. Sí, Mario de Andrade es un personaje único en el modernismo brasilero, poeta. Oswald de Andrade, va a ser muy amigo de Oswald de Andrade, no tienen nada que ver, el apellido es una coincidencia. Y Mario de Andrade le dice sobre este cuadro, El hombre amarillo, lo compré, es mío. Sí, y después vengo por él después. Y lo deja, pero Mario de Andrade lo compra después del escándalo, y eso es darle mucha fuerza. Y además, no compra cualquier cosa, compra el mejor cuadro de la exposición. Reparen en el cuadro, reparen en las cejas, reparen en el dibujo, reparen en el color. Sí, miren nuevamente la agilidad que tiene, miren el tipo cómo está sentado, cómo es de difícil cuando uno retrata a alguien, hacerlo sentar con naturalidad. uno lo hace como así. Y miren cómo está sentado, o sea, la naturalidad, miren, nuevamente miren la mirada, la composición cromática cerrada, los anaranjados, los amarillos, los negros, mete negro, fobismo. Ahí está, el color del rostro es el color del fondo. Sí, y bueno, hace el hombre de amarillo, lo muestra, Mario de Andrade lo compra, y después la van a convencer entre Mario, aquí les muestro un retrato de Mario de Andrade, y Oswald de Andrade, di Cavalcanti, que hagan la Semana de Arte Moderno. Esto es 1922, van a hacer la Semana de Arte Moderno. Anita está muy golpeada por todo lo que ha pasado. Sin embargo, la Semana de Arte Moderno es 5 años después, y convencen a la prefeitura, a la alcaldía, que les preste el teatro municipal, el sótano, y hacen la Semana de Arte Moderno con Villalobos tocando. Villalobos, el compositor de música moderna en Brasil, Villalobos tocando el piano, y se llenaba, y era la mitad del público chiflando, la otra mitad aplaudiendo, se volvían locos. Y en un momento Mario de Andrade tiene que hacer un discurso, va a hacer una conferencia, y como están chiflando tanto en el auditorio, él sale al pasillo a hacer la conferencia en el pasillo para que no lo chifle. Además, porque Mario de Andrade no tenía muy buena voz, o sea, no hablaba duro. Entonces sale al pasillo y hace la conferencia ahí. Y cuando los hinchas de Monteiro Lobato se dan cuenta de que Mario Andrade está en el pasillo haciendo la conferencia, todos salen a bucharlo, pero él ya ha acabado. Sí, y entonces, bueno, esta Semana de Arte Moderno es aquí, Oswald de Andrade, que está aquí con este cuadro maravilloso de Malfatti, 1925. Mario de Andrade, como les digo, no está Tarsila, pero Tarsila va a llegar, porque se van a conocer Anita y Tarsila, y van a ser las que abren el modernismo en Brasil. Les cierro con este dibujo. Están todos, no sé en qué casa, no sé qué están haciendo, pero pues yo los veo un poco borrachos, tirados en el suelo. No sé si es obvio, ¿no? Mejor dicho, yo no digo nada, pero sé que Oswald está acostado, y ese calvo, porque Mario de Andrade se caracterizaba por su calvicie, está tocando el piano. Y miren esta escena. Y bueno, hacen la Semana del Arte Moderno, y después Anita Malfatti introduce a Tarsila de Amaral en el modernismo, en este grupito, ¿sí? Y va a ser Oswald de Andrade y Tarsila el movimiento antropófago, que el movimiento antropófago es un Brasil que se descubre a sí mismo. Esto lo dejaría para otro momento, pero esta muchacha, sí, es la que llega con los lienzos, y en 1917 abre la puerta, quiebra el siglo XIX y abre la puerta para el siglo XX en Brasil. Entonces, no dejen de ir a ver, cuando vayan a Sao Paulo, no dejen de buscar la pintura de Anita Malfatti, la mayor cantidad de pinturas está en el Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de Sao Paulo, y también en el Museo de Arte Moderno. Bueno, muchas gracias, y nada, suscríbanse.